Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista de Las Condes. Estamos muy agradecidos de que, a pesar de que no podemos congregarnos, podemos utilizar estas herramientas de tal manera de que podamos seguir con nuestros programas habituales y que podamos reconfortarnos y animarnos en estos momentos tan difíciles que está pasando tanto nuestro país como el mundo. Para comenzar, quiero invitarlos a entonar las estrofas del himno 253, Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame. Cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Los invito a inclinar el rostro para orar. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Dios eterno, queremos agradecerte la oportunidad que nos da de reunirnos a pesar de que es a la distancia, a través, Señor, de este programa de Escuela Sabática. Mi Dios eterno, queremos rogar de que tú seas con cada una de las personas que se encuentran enfermas luchando por su vida en todo el mundo. Mi Dios, haz tu voluntad en la vida de cada uno de ellos, pero te pedimos que no permitas que ninguno de ellos vaya al descanso sin haber oído de ti. Te queremos rogar, Señor, por el equipo médico mundial que está trabajando para salvar vidas.
Te ruego que tú los protejas, fortalezcas, Señor, su salud de tal manera de que ellos no se enfermen. Te ruego también por los dirigentes de iglesia a nivel mundial, para que puedan dirigir a tu pueblo, mi Señor, en estos momentos complejos que vive el mundo. Nosotros sabemos, Señor, que estas cosas habían de venir. Sin embargo, Señor, te ruego que tú fortalezcas nuestros corazones, que tu Espíritu esté con nosotros de tal manera de que no olvidemos cómo tú has conducido a tu pueblo en el pasado. Mora con nosotros y quédate con nosotros también en este programa de Escuela Sabática, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Queremos recordar, y a su vez también este sábado quise buscar el mapa donde irán nuestras ofrendas del 13º sábado. Solamente para explicar, porque es probable que haya alguien que no sea de nuestra religión que esté viendo este video, que nuestra iglesia se organiza a nivel mundial para apoyar proyectos misioneros. Y cada 13º sábado, el pueblo adventista, la iglesia adventista a nivel mundial, recauda un dinero para apoyar esos proyectos. Para el 13º sábado, que será el 27 de junio de este año, la ofrenda del segundo trimestre irá a la división transeuropea. Acá tengo un mapa donde muestra la zona que será beneficiada con estos proyectos. Tenemos 3 proyectos. El primer proyecto es abrir un centro de influencia en Storkland, Noruega. El segundo proyecto es establecer una iglesia en Belgrano, Serbia. Y el tercer proyecto es construir una iglesia y un centro de influencia en Nicosia, Chipre. Nosotros siempre juntamos a que nuestro pueblo, nuestra iglesia, comparta y ayude estos proyectos de 2 maneras. 1, con las oraciones, y 2, financieramente. A continuación, los invito a ver el informe misionero de este sábado. Dos hijos inesperados. Alina Pastusko tomó una decisión luego de dar a luz a su tercera hija en Polonia. No volvería a tener más hijos. Pero cuando tenía 42 años, se enteró el mismo año en que nació su primer nieto que tenía 5 meses de embarazo. El embarazo alarmó al médico. Él le advirtió que el niño podría nacer discapacitado debido a la edad de Alina. Para ese momento, Polonia carecía de instalaciones para criar a niños discapacitados. El médico le sugirió un aborto y le dio a Alina el número de teléfono de un médico que podría realizar el procedimiento. Alina estuvo desde su casa tratando de pedir una cita, pero se le hizo imposible porque nadie respondía. Se dio por vencida y regresó a su trabajo como contadora en el Ministerio de Vivienda en la ciudad de Rumia. Mientras tanto, su esposo, Vladislav, se enteró a través de una hija que su esposa había estado tratando de contactar al médico abortista, así que partió hacia donde trabajaba Alina. «Esta es mi decisión», le dijo Alina. «Quiero abortar». «Por favor, no lo hagas», le suplicó de rodillas Vladislav. Alina le preguntó si él la abandonaría en el caso de que ella abortase. «No», le dijo él, «independientemente de lo que pase, nunca te dejaré». Eso le tocó el corazón a Alina. «Está bien, tengamos al bebé», le respondió finalmente la madre. 3 meses y medio después nació Adam, un niño completamente sano. Por primera vez, Alina se dio cuenta de que la gente se puede equivocar a pesar de que pueda opinar con mucha seguridad. Si Dios quiere lograr algo, cumplirá sus planes. Alina comenzó a sentir curiosidad por la iglesia a la que asistía su esposo, una iglesia adventista. Pensar en Dios no era algo muy común durante la era comunista en Polonia, pero ella ahora se sentía agradecida porque su bebé había nacido sano y sentía el deseo de hacer algo bueno para Dios. Así que decidió convertirse en adventista. Sin que Vladislav supiera, comenzó a estudiar la Biblia con un pastor adventista, hasta un día en que le dio la sorpresa de ser bautizada en un campamento. Después de algunos años, Alina se inscribió en el Seminario Adventista de Polonia para continuar su educación superior. Durante una clase, se conmovió al escuchar a un hombre con síndrome de Down hablar sobre las dificultades de las personas discapacitadas.
Decidió entonces escribir su tesis sobre cómo cuidar a niños discapacitados. En ese tiempo conoció a un fisioterapeuta que le presentó a un niño discapacitado de 10 años en un orfanato. Alina pronto tomó un gran afecto por Dewitt. El niño había sido abandonado cuando era bebé y el orfanato había intentado encontrarle una familia adoptiva, pero no había tenido éxito en la tarea. Alina se unió a un programa gubernamental que permitía a las familias llevar niños huérfanos a casa durante el fin de semana. Ella y su esposo comenzaron a llevar a David a casa los viernes en la tarde y lo devolvían al orfanato los domingos en la noche. Pero un domingo en la noche, David no quiso volver. Se aferró a una silla y lloró ruidosamente. Alina también lloró y fue así que decidió adoptar a David. Alina reunió a la familia para anunciar la decisión. Todos se opusieron a la idea excepto Adam, su hijo de 12 años. Después de la reunión familiar, Adam escribió una tierna carta a sus padres. El comportamiento de David no importa. Lo quiero en nuestra familia para siempre, expresó en el papel. Alina decidió jubilarse anticipadamente para poder dedicar todo su tiempo a David. A pesar de que ella ya estaba en sus 50 años, un juez aprobó rápidamente la adopción. El 2 de julio del 2009, David llegó a casa. Meses después de mudarse, tuvo una primera operación en sus piernas. Los resultados decepcionaron al médico, quien advirtió que el niño nunca caminaría. Pero por muy fuerte que fuera su opinión, si Dios tuviera otros planes, los cumpliría. David tuvo 4 operaciones más y hoy puede caminar. David ahora tiene 17 años y es un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando la familia sale, todo el mundo se maravilla con David. Le hacen muchas preguntas y la familia responde compartiendo el Evangelio. El año pasado distribuyeron 200 ejemplares de El conflicto de los siglos. A David le encanta la Biblia y se sabe de memoria varios capítulos. Su favorito es el Salmo 23, porque resume su vida. El Señor es mi pastor, nos dice. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en 2017 a construir un estudio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio al mundo de habla polaca. Ya estamos avanzando en nuestro folleto de escuela sabática de este trimestre y ya estamos en la 4ª lección. En esta semana el estudio estuvo enfocado en el rol, cuál es el papel y la autoridad de la Biblia en la teología y su influencia en la vida. El título de la lección de esta semana es La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. A continuación, participaremos del repaso de la lección de esta semana. Muy buenos días, queridos hermanos. Les mando un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Hoy, igual que lo hacemos en forma normal, queremos confraternizar al comienzo de nuestro estudio de la escuela sabática. ¿Ya? No tenemos la oportunidad de poder comunicarnos entre nosotros directamente, pero sin embargo queremos transmitir algunos pedidos de oración, también algunos agradecimientos que tenemos, sobre todo el agradecimiento que Dios ha cuidado a su iglesia. A pesar de todas las dificultades de que hemos pasado en estos días, esta semana se nos informó que en el área de la Asociación Metropolitana hay 8 personas que se han contagiado con el virus y de los cuales ya 4 están ya recuperándose y hay 4 todavía que están en situación más crítica. Pedimos también la oración por cada uno de ellos. También durante esta semana hemos estado viendo algunos avances del proyecto de construcción. Creo que es importante también mantener nuestras oraciones para que este proyecto no se detenga, sino que se siga desarrollando. A pesar que han circulado algunos videos de cómo están desarmando nuestro templo anterior, sin embargo, tenemos la esperanza de que vamos a tener un lindo templo en el corto plazo y que también vamos a poder disfrutar y dedicárselo a nuestro Dios. También hay otros pedidos de oración, principalmente por nuestro pastor. También hay otros enfermos dentro de la iglesia. Queremos también tomarnos un minuto y poder orar por ellos,
considerarlo. Todos somos parte de esta gran comunidad de la Iglesia de Las Condes. Vamos a partir haciendo una oración para pedir por estos pedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias porque tú nos has cuidado, a pesar de todos los inconvenientes que han habido en estos días. Porque también tú sigues dirigiendo a tu iglesia, también los proyectos siguen adelante. Pedimos por la salud de nuestro pastor, pedimos también por los otros enfermos que hay dentro de nuestra iglesia, pedimos por las personas que están contagiadas por coronavirus, no solamente aquí en Santiago, sino en todo el país. Queremos pedirte que también tú des la sanidad y que también nos ayude para poder confiar plenamente que tú eres el que diriges en todo. Muchas gracias por todo. Te pedimos también estos pedidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio de este trimestre que está basado en la Biblia. Ya hemos visto la singularidad de la Biblia, hemos visto el origen y el origen de la Biblia, ¿cierto? Hemos considerado cómo Jesús y sus discípulos consideraron la Biblia y hoy día el tema es relacionado con el tema de la autoridad que tiene la Biblia dentro de la iglesia, ¿ya? La Biblia, la fuente de autoridad de nuestra teología, ¿ya? Este es uno de los asuntos más importantes porque es uno de los temas también más cuestionados, ¿ya? El asunto de la autoridad de la Biblia es quizás el problema más crucial que enfrenta la iglesia hoy. En cierto sentido, es la pregunta que yace detrás de cualquier otra pregunta teológica. Para la sociedad moderna, sin embargo, el concepto de la autoridad no es atractivo, especialmente cuando se trata de convicciones religiosas. En nuestra sociedad contemporánea, el pensamiento se ha vuelto algo hostil hacia conceptos de autoridad religiosa y obediencia. La respuesta a la pregunta de la autoridad afecta a cada aspecto de la existencia espiritual y su importancia no puede ser sobreestimada. Influye en nuestra adoración, en nuestra predicación, en nuestra misión, en nuestra teología y en nuestra ética. En resumen, toca el fundamento de cómo vivimos como discípulos de Cristo. Las preguntas que abordan cuestiones tan amplias como el aborto, la creación, evolución, la homosexualidad, el papel de la razón, la relación entre la fe y la ciencia y el tema de la sumisión se ven afectadas por nuestra comprensión de la autoridad. La palabra autoridad obviamente viene del latín, ¿ya? Y se refiere a la reputación de las personas y su capacidad para ejercer influencia. La autoridad surge al reconocer la existencia superior de alguien en una esfera determinada. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, estamos diciendo que la Biblia tiene el derecho superior de ordenarnos qué hacer, de exigir obediencia y de determinar y juzgar la validez y rectitud de nuestra fe y práctica. Entre los diversos elementos involucrados están el lugar y el papel de Dios, la Biblia, la tradición, la razón humana, la experiencia, la cultura y las visiones del mundo. En la sociedad moderna, especialmente a nivel occidental, vivimos en un mundo secularizado y humanista donde el hombre es el centro de la atención. Esto es algo que nos hace preguntarnos, ¿existe una autoridad superior al hombre mismo? Y aquí viene el tema de la autoridad, ¿ya? La autoridad. Pero aquí, dentro de las fuentes que nosotros consideramos dentro de la teología, está la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y obviamente que la Biblia misma. ¿Debería ser la Biblia la autoridad concluyente en todos los asuntos de la vida y la práctica? ¿Debería la Biblia revelarse el derecho de interpretarse a sí misma? ¿Se debe permitir que determinantes científicas y socioculturales influyan en el significado de la Biblia? Las Escrituras se dan como la palabra de Dios contenida con la autoridad divina del único Dios verdadero y hemos de reconocerlas como tal. En el estudio de esta semana vamos a ir viendo cada uno de estos elementos para poder determinar cómo influyen cada una de ellas y cuáles son positivas o negativas en el tema de la autoridad. En la primera parte de la lección vamos a ir al tema de la tradición, ¿ya? La tradición en sí no es mala. La tradición a menudo
se tiene una mala reputación, pero se asocia con una mentalidad estrecha que se apega servilmente a la rígida repetición y ejecución de ciertos rituales y prácticas, pero la tradición no es del todo mala. Piensa en algunos aspectos positivos que cualquier tradición puede tener. La tradición nos ayuda a recordar, ¿ya?, lo que hemos hecho en el pasado, ¿ya? Estas tradiciones nos ayudan a poder determinar, y dentro de nuestra misma iglesia nosotros tenemos muchas tradiciones, la misma forma de poder hacer los cultos, las distintas organizaciones, todo eso es parte de nuestra tradición como iglesia, y eso influye también dentro del tema teológico. El problema surge cuando esas tradiciones cobran vida propia y finalmente se vuelven más importantes que las cosas originales que intentan preservar. Las tradiciones también tienden a crecer con el tiempo y agregar aspectos que van más allá de lo que inicialmente desencadenó la tradición. Ya en la lección nos muestra, ¿cierto?, una situación en la cual Cristo está con sus discípulos, ¿ya? Y estos discípulos están comiendo sin haberse lavado las manos. Y se vienen los fariseos y otros judíos a preguntarle, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de los ancianos? Considerando que la tradición era algo muy importante. El lavamiento de las manos. Y si ustedes van algún día a Israel, se van a encontrar con que hasta el día de hoy es un rito, y en todas partes donde se sirve alimento hay un lugar para poder lavarse las manos. Es una tradición que tiene más posiblemente 2.500, 3.000 años, 2.500 años de antigüedad. Pero aquí Cristo también les menciona que no solamente el problema es la tradición, sino que es el espíritu con que se toman, en este caso, estas tradiciones. Y él les hace un ejemplo, ¿cierto? Dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre padre o madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no dejáis de hacer más por tu padre o por tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Por lo tanto, las tradiciones tienen que ajustarse, ¿ya?, a la palabra de Dios. O sea, no podemos a través de tradiciones invalidar la palabra de Dios. Estas tradiciones eran transmitidas normalmente de un maestro a sus alumnos, y esos a su vez a sus alumnos, y así años a años, y estas tradiciones con el tiempo se van acrecentando, se van enriqueciendo, y al final pueden transformarse en una carga pesada para la iglesia y para el poder servir adecuadamente a nuestro Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿cierto?, en Corintios y en Tesalonicenses nos habla, dice, hermanos, os alabo, ¿ya?, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y en otro pasaje nos dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. ¿Ya? Hay, como digo, muchas tradiciones que son buenas, ¿ya? La misma tradición de reunirnos todos los días sábados a alabar a nuestro Dios es una buena tradición. Y que llevemos a toda nuestra familia y que incorporemos a nuestros niños, todo eso es una tradición, pero tenemos que ayudar para que estas tradiciones en ningún caso vayan o que se interpongan con la palabra de Dios.
La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina. Los hombres se aferran a las tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos de que las tradiciones no vayan a invalidar la palabra de Dios. La segunda parte de esta lección nos habla acerca de la experiencia. Ya, la experiencia es sumamente importante porque eso nos permite tener una vivencia. ¿Ya? Los seres humanos fueron creados con la capacidad, por ejemplo, de experimentar amor. ¿Ya? Podemos experimentar la belleza, la armonía, la música, el arte, y podemos relacionarnos con cosas y otras relacionarnos mucho más que de una manera racional. La experiencia es parte de nuestra vida y también forma parte importante de nuestra vida espiritual con Dios. ¿Ya? Hay muchas, en la experiencia, dice acá, tu experiencia de rechazo, prejuicio, odio, sospecha, duda, envidia y celo, ¿cómo impactó negativamente en tu relación con Dios y tu comprensión de Él? ¿Qué nos enseña esto con nuestra responsabilidad de hacer cartas vivas de Cristo que otras personas puedan leer cuando quisieran aprender algo acerca de Dios? ¿Ya? El tema de la experiencia, ¿ya? Es algo importante también dentro de la teología. Sin embargo, la experiencia en ningún caso puede ir por sobre o entrar en conflicto con la Biblia, ¿ya? Porque de eso puede engañarnos nuestra fe. En Romanos nos dice, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y después también nos dice en Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿ya? Y por la renovación del Espíritu. La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos, pensamientos de una manera poderosa. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación e incluso con Dios mismo está conectada a nuestra experiencia, que ésta la determina. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra, pero también necesitamos ver claramente las limitaciones y las insuficiencias de nuestra experiencia a la hora de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué advertencia nos da en Corintios? Ojalá, dice, me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí les advierte el apóstol Pablo a los corintios acerca de estas experiencias. ¿Ya? La experiencia puede ser importante, pero no puede ir en contra de la voluntad de Dios expresada en la Santa Biblia. En una experiencia que aparece aquí en nuestra lección, nos habla, ¿cierto?, en Marcos, acerca de, se acercan, dice, algunos de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien. Les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ya, Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras
pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que del comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para traer a otros en la misma situación. Eso sale en la historia de los patriarcas y profetas, ¿cierto? Una cita de la señora White. Debemos ser muy cuidadosos con la experiencia. La experiencia no necesariamente nos va a conducir a la verdad, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia puede ser muy importante, pero no está sobre ya lo que hemos establecido, ¿cierto?, dentro de la palabra de Dios. El tema siguiente nos habla acerca de la cultura, ¿ya? La cultura, ¿ya?, es importante. Cada pueblo ya ha establecido su propia cultura. Cuando uno viaja por distintas partes del mundo se da cuenta de lo diferente que es una cultura de otra. Recuerdo en el año 2005 cuando estuvimos en el Congreso Mundial de la Iglesia, en que había más de 4.000 delegados de distintas partes del mundo. Y ahí se veían las diferencias culturales que eran muy fuertes. No solamente la vestimenta, la forma de relacionarse, la forma de cantar, la forma en todo, teníamos mucho en común, pero cada uno de estos grupos eran diferentes, especialmente los que venían de África, los que venían de el Asia, eran muy distintos a lo que nosotros estábamos acostumbrados. La forma de cantar, la forma de hacer todo era distinto. Cada cultura establece ciertas verdades, o sea, cada cultura establece ciertos rituales, cada cultura establece ciertas creencias, ¿ya?, que pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. La Biblia fue escrita en varias culturas, o sea, en Babilonia era distinto de Jerusalén, ya en otras partes de la Biblia también fueron escritas en otros lugares, en distintos tiempos. La cultura cambia también con los lugares, ya cambia con el tiempo. También tenemos que el pueblo de Israel estaba rodeado por distintas culturas que influyeron poderosamente también, desgraciadamente muy negativo, para su propio desarrollo espiritual. La cultura es parte importante, ¿ya? Eso, la Biblia llegó a la existencia en una cultura específica. Es de gran ayuda familiarizarse con la cultura de las Escrituras para comprender mejor algunas de sus declaraciones. La cultura bíblica no hace que la Escritura sea relativa a la cultura. Al fin y al cabo, la Escritura es la palabra revelada de Dios. Como tal, la Biblia puede tener un impacto positivo en la cultura humana y elevar cualquier sociedad. Ninguna cultura es perfecta y cada cultura se ve afectada por el pecado. Por lo tanto, no todo en la cultura es positivo. Algunos aspectos culturales pueden tener un impacto negativo en nuestra fe o incluso pueden ser de origen demoníaco. ¿Cómo podemos distinguir entre los aspectos positivos y los negativos de nuestra cultura? ¿Cómo podemos evitar simplemente copiar nuestra cultura en nuestra adoración? ¿Por qué tenemos que ser culturalmente relevantes para llegar a otras personas? ¿Cómo puede la Biblia ser la norma final en esta búsqueda? ¿Ya? ¿Cómo podemos desarrollar este tema? ¿Ya? Todos pertenecemos a una cultura, culturas concretas, y somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura. Nadie escapa a ella. De hecho, piensen cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. ¿Qué nos hace pensar hoy que somos diferentes o mejores? En Primera de Juan 2:15 al 17 se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el
el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, es afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Si algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente si es necesario y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios, a menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto. Pronto cederemos a lo que nos rodea. Pedro, ya hay un caso en la Biblia que nos habla acerca del tema cultural. Pedro, cuando fue llamado por Dios a visitar a Cornelio, ¿ya? Pedro habló con Cornelio y con los que se hallaban reunidos en su casa con respecto a las costumbres de los judíos, que se consideraba ilegal que se relacionaran socialmente con los gentiles y que ello implicaba contaminación ceremonial. No estaba prohibido por la ley de Dios, pero la tradición de los hombres había hecho de esto una costumbre imperativa. Aquí había una barrera que había que derribar, ¿ya? Producto de esta cultura en el tiempo de Jesús, Dios tuvo que derribarla. Y para Pedro le fue difícil, porque eso significó ya que tenía que cambiar sus conceptos, tenía que ir en contra de las costumbres de aquel lugar y obviamente que por ello fue criticado, ¿ya? Pero sin embargo, Dios quería que hacer un solo pueblo, ¿ya? Y para hacer un solo pueblo tenía que derribar estas costumbres para poder llegar a todos los seres de aquella época. La cultura también, como digo, puede ser positiva, pero también tenemos que tener cuidado siempre de que la palabra de Dios está por sobre, un escrito está por sobre cualquier cultura o aspecto que nos pueda cambiar. El tema siguiente nos habla acerca de la razón, ¿ya? La razón, especialmente en nuestra época, ¿cierto?, hace que nos hace, especialmente a partir de los últimos 2 o 3 siglos, la razón empieza a tomar un elemento predominante, ¿ya? Y la razón, si bien es importante, Cristo mismo en varias oportunidades hizo que se razonaran, ¿ya? Sin embargo, Dios nos ha dado a nosotros, ¿cierto?, la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico supone nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe irracional. Sin embargo, como consecuencia de la ilustración del siglo XVIII, la razón humana asumió un nuevo papel y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones correctas. En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, otro enfoque considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Esta perspectiva, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial sino intelectual y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. Esto hace que la razón humana sea de la prueba y el criterio para la verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia. Y lo que era más grave, hasta la autoridad de la Biblia, como la palabra de Dios, se descartó todo lo que no era evidente para la razón humana y se cuestionó su legitimidad. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de las Escrituras. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación de 6 días, por mencionar solo algunos, no se consideraban verdaderos ni confiables. La razón y la ciencia van asociados en esto, en la cual requieren que todos los elementos se puedan comprobar, ¿cierto?
Y hay muchos elementos en la Biblia que son elementos sobrenaturales, que van más allá de la razón. No podemos explicarlo a menos que nosotros vamos a la palabra de Dios con fe. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esa fe, es muy difícil de poder explicar muchas partes de la Biblia. Sin embargo, Dios nos ha dado, Él es el supremo hacedor, nos ha dado toda la Biblia para explicarnos de dónde salimos, que, dicho sea de paso, me tocó estar en una clase en la universidad en que hablaban sobre la teoría de la evolución, y durante 6 meses estuve escuchando acerca de millones de años, y cuando le preguntaba algo me decían eran más millones de años, y le agregaban más millones de años para resolver cualquier duda. Las cosas no se hicieron así. Dios nos da cómo fue la creación. Muchas iglesias cristianas han abandonado esa creencia, las han puesto que es una fábula. Sin embargo, si nosotros no creemos en la creación, no creemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es capaz de hacer en 6 días el universo completo si es necesario, o nuestra Tierra y nuestra galaxia o lo que haya sido, ¿ya? Él es el todopoderoso. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. No podemos disminuir su capacidad. Algunos cristianos me planteaban que este proceso en realidad no eran 6 días, sino que eran 6.000 años, ¿ya? Cosa que se contradice completamente con el estudio que tenemos del Génesis, ¿ya? Y lo mismo que ratificó Cristo cuando estuvo acá en la tierra. Por lo tanto, en la razón tenemos que entenderla de que no es infalible, no está afectada por el pecado, está distorsionada, y por lo tanto no puede ser una fuente fideligna para nosotros conducirnos, ¿ya? Dice, consultad a la razón santificada. Esto sale en el ministerio médico. Consultad a la razón santificada y una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Vuestro corazón debe ser movido, vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de Dios. Entonces los santos principios expuestos en su palabra otorgarán luz a vuestra alma. Os lo digo, mis hermanos, nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder están en la cruz del Calvario. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es el único garante seguro para el avance y el éxito intelectual. Sin embargo, Cristo también, Él pedía que se racionalizara. O sea, en muchas partes preguntó, ¿cierto? ¿Y qué pensáis ustedes? O sea, preguntaba la opinión de sus discípulos para poder asegurarnos de lo que ellos, y poner las palabras más firmes en el corazón de los discípulos, ¿ya? La Biblia finalmente, ya, como fuente de autoridad. Nosotros como adventistas creemos que la Biblia y la sola Escritura es la fuente, ya, de la verdad, es la fuente de nuestra autoridad suprema y definitiva en todos los asuntos de fe y práctica, porque creemos que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores divinos para escribir de manera confiable lo que Dios quería comunicar a través de ellos. Jesús y los apóstoles abordaron las Escrituras partiendo de esta premisa. Para Jesús, la palabra de Dios es verdad, y en lo que respecta a Jesús, si no le creemos a Moisés, no creeremos sus palabras. Para Jesús las Escrituras son la norma de nuestra fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de igual modo los apóstoles repetidamente hicieron referencia a las Escrituras como la norma de sus enseñanzas, y creían en las Escrituras porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No podemos ser más apostólicos en nuestro abordaje de las Escrituras que los apóstoles mismos, y no podemos ser más cristianos que el mismo Cristo.
Él es nuestro ejemplo. Hacemos bien en seguir sus pasos en su forma de usar y referirse constantemente a las Escrituras como la norma decisiva de la fe. Es interesante cuando uno visita las distintas iglesias. Muchas veces se encuentra con iglesias que son muy humildes, en que hay personas que prácticamente apenas saben leer y escribir. Y sin embargo, cuando se levantan y empiezan a hablar acerca de las Escrituras, nos enseñan a nosotros a cosas increíbles. Por lo tanto, para poder llegar a entender realmente el mensaje de la Escritura, nosotros tenemos que hacerlo con humildad, siempre considerando siempre creyendo en las Escrituras como la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿Ya? Si nosotros pensamos que la Santa Escritura contiene, puede darse la situación de que nosotros empecemos a decir, esta parte es palabra de Dios y esta no es palabra de Dios. Y por lo tanto, eso lo vamos a hacer de acuerdo a nuestro criterio y vamos a establecer las grandes diferencias que se establecen hoy día muchas veces dentro del cristianismo. Hoy día nosotros necesitamos entender que la Escritura es la única fuente de autoridad y tiene una autoridad no porque se la hemos dado como iglesia, es una autoridad porque Dios mismo se la dio a través del Espíritu Santo, que fue el que hizo que esta Sagrada Escritura llegara a nuestras manos. Por lo tanto, es Dios el dueño y creador de las Escrituras. Él las ratificó cuando estuvo acá en la tierra con nosotros. Él sigue hablándonos que a través de ellas, dice, ya, la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en forma escrita. Su autoridad no se deriva ni se encuentra en su eje material, que es Jesucristo. Más bien la Biblia está investida de la autoridad divina debido a su inspiración sobrenatural. Por esta razón Jesús se refiere a ellas como la norma de su teología. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Ya? Las santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan las doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, permanentemente hizo referencia a las Escrituras. Yo me imagino que Cristo, dado que tenía dos naturalezas, una humana y una divina, en la naturaleza humana tuvo que aprenderse las Escrituras, así como nos cuesta a nosotros aprendernos las Escrituras. Tuvo que pasar horas y horas escudriñando las Escrituras, buscando, porque cuando después inicia su ministerio, le salía natural. ¿Ya? Él hablaba de las Escrituras con autoridad, porque las conocía. No porque las habían repetido, sino que porque las había entendido y porque su naturaleza divina le daba una dimensión muchísimo más grande a la que nos puede dar nosotros. Las Sagradas Escrituras, ¿ya? Hoy día las podemos interpretar. Como digo, en la misma Biblia nos dice que muchas veces las Escrituras no se le revelan a los sabios, no se le revelan a los eruditos. Si nosotros pensáramos que las Escrituras por sí van a hacer, digamos, que la persona pueda ser salva, conozco muchas personas que conocen las Escrituras perfectamente, pueden incluso recitar grandes partes importantes, pero son ateos, no creen en Dios. ¿Ya? Las Escrituras son importantes en la medida de que el Espíritu Santo, ¿ya? Con personas a veces humildes, a personas, Dios le ha dado esta situación a las personas muchas veces con el mínimo conocimiento, pero son grandes en las Escrituras, grandes conocedores de las Escrituras. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder interpretar la Biblia. Cuando hay un tema que nos produce una cierta dificultad, la gran ventaja de las Sagradas Escrituras es que son autosustentables.
A través de ellas, estudiándolas, podemos llegar a los resultados que nosotros queremos y podemos llegar a las conclusiones que son seguras, no a través de los sabios, sino a través de el Espíritu Santo guiando a personas a veces muy humildes, pero que nos ayudan a poder entender las Escrituras. A veces sermones de personas que son muy humildes son maravillosos sermones que llegan al corazón. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras hacen de que finalmente la persona pueda tener lo más importante, que es la sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento de Dios. Ya en la medida que nosotros conozcamos y apreciemos y le demos la posición que tienen las Sagradas Escrituras, ya como la autoridad suprema sobre todas las cosas, ya está sobre la tradición, sobre la experiencia, la cultura, la razón, la Biblia está sobre todo. Finalmente, queremos terminar este estudio diciendo, en cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las Escrituras enseñan. Pero a menudo es de esperarse, no obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Mayormente las historias de apostasía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron lugar cuando las influencias externas primaron sobre la revelación divina. Que Dios los bendiga y que siempre tengamos claro de que nuestro Dios es todopoderoso. Él hizo que estas escrituras fueran escritas. Él nos menciona cuál es su voluntad a través de ellas y debemos nosotros seguir y aceptar humildemente la autoridad total de nuestro Dios. Gracias. Agradecemos el repaso de la lección y queremos recordarles que para los que aún no han podido conseguir un folleto en físico para el estudio de Escuela Sabática, pueden descargarlo de www.escuelasabatica.cl para que puedan contar con el material de estudio bíblico para esta semana. Quiero invitarlos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno 394, Cuán firme cimiento. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra.
tengo miedo. Salmo 118:6. El Señor está contigo, no te escopetlo. Famo testo en nosotros. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:6. El Señor está conmigo, no tengo miedo. Salmo 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmos 118:6. ¡Chao! El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:6. Está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:6. Está conmigo y no tengo miedo. Salmos 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:6. Bien. El Señor está conmigo. No tengo miedo. Salmo 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118:6. Chao. Les invito a inclinar el rostro para orar. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Queremos agradecer, mi Dios, por la escuela sabática y el estudio de la lección que permite, Señor, que cada día podamos acercarnos más a ti. Te quiero rogar, Señor, que las verdades que están escritas en la Biblia, así también como lo que muestra el futuro de este mundo, pueda, Señor, ser atesorado y que nosotros creamos, Señor, de que tenemos un Salvador, de que tú volverás por nosotros y que tú nos salvarás. Dios eterno, mora con nosotros, con nuestras familias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Quedan todos cordialmente invitados para el próximo sábado a las 10 para tener un nuevo programa de escuela sabática. A continuación, los invitamos a que continúen con nosotros en sintonía, ya que tendremos un culto divino. Que tengan un feliz sábado. He peleado la batalla de la fe y herido he sido en más de una ocasión. Todos piensan que soy fuerte sin vacilación y mi llanto y mi dolor nadie puede ver, oh Señor. Detrás de esta armadura, tan solo un niño soy.
seguir. Cuando piensen que en batalla nunca me rendí, verán mis enemigos rendidos a tus pies, oh Señor. Yo acudo a ti para luchar, oh Señor. Estás conmigo cuando herido estoy. Mi espada cae, puedo así llorar. Detrás de esta armadura, tan solo un niño soy. Oh Señor, yo acudo a ti para luchar. Oh Señor, estás conmigo cuando herido estoy. Mi espada cae, puedo así llorar. Detrás de esta armadura, detrás de esta armadura, esta armadura, esta armadura, tan solo un niño soy. Probad y ved. Historia de hoy. De minero a chef. Oyún es una región situada a 4.000 metros de altura en las montañas de Perú. Este es Máximo, empleado de una minera de carbón que está a punto de tomar una decisión importante en su vida. Mira, buenas tardes. Ingeniero, quería conversar con usted. Yo quiero ser adventista del séptimo día, ingeniero. Me he decidido servir a Dios con toda mi familia y quiero, la verdad, que ya no laborar el día sábado. Quisiera que usted me dé los días libres día sábado. Mire, mi estimado, la empresa necesita personal con disposición a tiempo completo durante todos los días de la semana. Ahora, si usted quiere ser adventista, quiere ir a su iglesia, puede hacerlo. No necesitamos, usted está despedido, se puede retirar. Con mucha tristeza en el corazón, Máximo bajó la montaña sabiendo que a partir de ese día ya no tendría trabajo. ¿Cómo podría mantener a su familia? La empresa no pagó todo lo que le correspondía y por sentirse víctima de la injusticia, buscó un abogado para que lo representara en un juicio. Él no lo conocía, pero tampoco tenía mucho para elegir en esa ciudad tan pequeña y alejada de los grandes centros urbanos. Doctor Miguel, he venido acá para contratar su servicio. Señor Máximo, he revisado sus expedientes y he encontrado que tiene derecho contra la nación de recibir sus beneficios por los años laborados. Entonces, señor Máximo, entramos en una acción judicial ahora mismo. ¿Qué te parece? Sí. Conforme a lo acordado, tienes que pagar por mis servicios el monto de $2,000. ¿Tienes el dinero? Sí. Máximo no consultó a Dios para tomar aquella decisión, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él lo hizo a su manera. Aquel abogado le hizo un fraude. No entregó los papeles en la justicia y se mudó a Lima, llevándose todo el dinero de Máximo. Muy triste y sin saber qué hacer,
Máximo caminó hasta una ladera de la montaña y le suplicó a Dios por misericordia. Su familia estaba sufriendo. La hija más grande lo veía sin trabajo y algunas veces fue dura con él. Papá, ¿hasta cuándo te vas a quedar sin trabajo? Tú estás echado en el sillón, mirando la televisión. ¿Con qué crees que voy a pagar mis estudios? ¿De qué crees que vamos a vivir? Tú tienes que hacer alguna cosa, papá. No te puedes quedar así. Al menos aprende a cocinar, para que vayas a la calle a venderles a la gente y así poder al menos tener una mejor vida. Máximo, nuestra hija tiene mucha razón porque estás sin trabajo mucho tiempo ya. Nuestra hija Ruth nos ha dado buena idea. Yo te voy a apoyarte. Durante toda la vida, Máximo había sido minero. ¿Cómo podría atender a su hija y aprender a cocinar de un día para otro? Actualmente, él y su esposa salen todos los días a vender comida en las calles de la ciudad. Lo que ganan con ese trabajo es más que el sueldo de minero y tienen además la garantía de no tener que trabajar los sábados. La historia de Máximo tal vez se parezca un poco a su historia. En la simplicidad de su testimonio aprendemos dos lecciones. Delante de una situación súbita de desempleo o de recomienzo en su vida, busque a Dios en primer lugar, humíllese delante de Él y a partir de allí busque un trabajo que esté a su alcance y capacítese para realizarlo. Probad y ved. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Y ve. Solamente para explicar, porque es probable que haya alguien que no sea de nuestra religión que esté viendo este video, que nuestra iglesia se organiza a nivel mundial para apoyar proyectos misioneros. Y cada 13º sábado estaba haciendo lo correcto. Él lo hizo a su manera.
aquel abogado le hizo un fraude. Señor, una
Un feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder acompañarles en este momento para compartir la palabra del Señor. Después de tantos días en los cuales hemos estado encerrados, y esta semana, y especialmente hoy, Dios nos da la posibilidad de poder abrirnos nuevamente a escuchar su voz. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque hoy es un sábado hermoso. Nos permites abrir nuestros ojos nuevamente a un día, y este día esperamos, Señor, que sea una bendición para cada uno de nosotros. Al abrir tu palabra queremos escuchar tu voz, Señor, que podamos entender claramente cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Estos días en los cuales hemos estado en este encierro dentro de casa, muchas cosas tal vez han pasado. Y las noticias han bombardeado fuertemente nuestro hogar, nuestra mente. Estamos pendientes de lo que está pasando. Cada día recibimos informes sobre, infelizmente, la cantidad de personas que fallecen producto del COVID-19, cuánta gente se ha contagiado y cuáles son las medidas que debemos tomar para poder prevenir esta enfermedad. Sin duda que eso es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Y una noticia me llamó la atención también dentro de estos días y quería compartirla con ustedes. Y está relacionada con lo que está sucediendo dentro de los hogares, dentro de las casas, la convivencia que se está desarrollando entre las personas que están en este encierro. Y esta noticia decía que se ha elevado hasta un 70% la cantidad de llamados telefónicos por el crecimiento de violencia intrafamiliar. Y es interesante porque ahora que tenemos más tiempo para estar dentro de casa, para poder compartir más los unos con los otros, vemos que no hemos tal vez aprendido a lo que significa esa convivencia de estar cerca o más tiempo compartiendo juntos. Tal vez la rutina de la vida nos ha llevado a distanciarnos, a separarnos, y cada uno está viviendo su mundo por su lado, y ahora que estamos todos juntos no somos capaces de engranar, de encajar, de soportarnos, de acompañarnos. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Estos días también como iglesia y los cristianos y los predicadores han estado hablando mucho acerca de la importancia de presentar lo que está ocurriendo, lo que las profecías nos enseñan, y como que las personas de la iglesia se han volcado a buscar mucho el cumplimiento profético y también la importancia de hablar a las otras personas acerca de lo que está ocurriendo y que se preparan. Sin embargo, yo quisiera tomar un aspecto que creo hoy en día muy importante, muy necesario, que está relacionado también con lo que debemos nosotros predicar hacia afuera, con lo que debemos mostrar hacia las otras personas. Y que no está necesariamente relacionado con las profecías, ni con las doctrinas, ni con ese tipo de cosas teológicas, sino que está relacionado con otro aspecto que es fundamental en lo que significa la testificación, el poder hablar a otros acerca de Jesús. Para ello quiero llevarlos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y en el versículo 35 en adelante. San Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Es interesante lo que la palabra de Dios nos menciona en estos textos, porque nos dice la forma en que dos discípulos, los primeros discípulos que siguieron a Jesús, se convencieron que Él era realmente el Mesías. Por muchos y mucho tiempo ellos habían estado guardando la promesa del cumplimiento de la venida del Mesías, porque esperaban el libertador, el salvador, aun cuando ellos tenían otra mirada de lo que significaría ese salvador. Pensaban que los iba a liberar de los romanos, en fin. Sin embargo, hay algo que sucede aquí que es muy interesante y que convence finalmente a estos hombres de que habían encontrado al Mesías. Cuando dice aquí Andrés y el otro discípulo era Juan, van y están escuchando a Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice: ahí está el Cordero. Ellos comienzan a seguir a Jesús, y cuando Jesús se da cuenta que lo vienen siguiendo, se da vuelta y les pregunta qué necesitan, qué quieren. Y ellos le hacen una pregunta sumamente importante. Ellos le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y entonces Jesús le dijo: vengan y vean. Vengan y vean. Yo he titulado el mensaje de esta mañana: ver para creer. Ver para creer, que es una frase que muchas veces nosotros escuchamos: ver para creer. Pero va en un sentido un poco diferente, no en el sentido de que muchas veces se aplica. Ustedes van a comprender cuál es el propósito de esa frase ahora que la voy a comenzar a desarrollar. Jesús le dice a estos discípulos: venid y ved. Ellos querían tener la seguridad de que realmente Jesús era el Mesías, que Jesús era, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo interesante es que no le dijeron a Jesús: Señor, háblanos, muéstranos, revélanos que tú realmente eres, muéstranos en las Escrituras que tú eres realmente el que estamos esperando, muéstranos que tú eres el Cordero, muéstranos que tú eres el Mesías en las Escrituras, ábrenos, muéstranos, predícanos. Sino que simplemente ellos querían ver dónde Jesús vivía. Y Jesús, comprendiendo eso, les dice: vengan, acompáñenme, síganme durante este día. Vean donde yo estoy, vean lo que yo hago, vean mi vida, vean mi hogar, en otras palabras, vean lo que yo soy, pero no simplemente escuchen, sino que ustedes mismos vean. Lo interesante es que cuando ellos terminaron ese día de ver a Jesús, de caminar con Jesús, de ver dónde vivía Jesús como ellos querían, entonces quedaron totalmente convencidos de que Jesús era el Mesías. Por eso que Andrés va rápidamente donde Simón, su hermano, y le dice: hemos encontrado al Mesías. No solamente porque lo leyó, sino que básicamente porque él vio en la experiencia, en la vida de Jesús, que realmente él era el Mesías. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo es que nosotros estamos predicando también a las personas que nos rodean? ¿Cómo es que tú estás predicando? ¿Estamos preocupados de presentar las profecías? ¿Estamos preocupados de hablar de las doctrinas o del cumplimiento de lo que está sucediendo hoy para que las personas se convenzan y sigan a Jesús? ¿Sabes? El mensaje más potente que tú puedes dar, la predicación más poderosa que tú puedes entregar, no está en conocer las fechas de las profecías, no está en conocer los cumplimientos,
Algunos escuchan predicadores por aquí y por allá que el Papa dijo esto, que Estados Unidos está haciendo esto otro, que esto aquí, y de esa manera quieren llegar al corazón de las personas. No es ese el mensaje más poderoso que nosotros tenemos que predicar ni enseñar. Venid y ved, venid y ved. ¿Puedes invitar a las personas a ver tu hogar? ¿Puedes invitar a las personas a ver tu vida, cómo tú te conduces? ¿Qué es lo que ven las personas que te rodean en ti? Y ahora quiero ir a un punto sumamente importante. Ese venir y ver que a veces nosotros lo mostramos hacia los vecinos o hacia con los que trabajamos. Ahora yo no quiero hablar de ese entorno, sino que quiero hablar de tu entorno más cercano, de tu familia, de los que están ahí a tu lado. Venid y ved. ¿Qué es lo que ve tu esposa en ti, hombre que dice ser hombre de Dios? ¿Qué es lo que escucha de tus palabras? ¿Qué es lo que ve en tus modales? ¿Qué es lo que ve en tu trato? A ti que eres mujer también cristiana, ¿qué es lo que ve tu esposo en ti, en tu vida? ¿Qué palabras salen de tu boca estos días que estás dentro de casa? A ti que eres un hijo o una hija que ha escuchado la palabra de Dios, ¿qué es lo que escuchan tus padres que sale de tu boca? ¿O simplemente estás en tu cueva, encerrado en tu pieza, preocupado en tu computador, simplemente hablando con tus amigos, chateando, jugando, viendo películas, en vez de compartir con tu familia, en vez de poder transmitir, ¿cierto?, un mensaje de amor entre los tuyos? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros dentro de casa? Si esta estadística de la cual yo mencioné al principio, que ha crecido un 70% de violencia dentro de las personas, de las casas, se aplicara a tu hogar, un hogar que dice ser un hogar cristiano, que conoce al Señor Jesús, ¿qué se podría decir de tu hogar? Podría decir a las personas que te rodean: vengan y vean lo que se vive en mi casa. Vengan y vean lo que se vive dentro de estas cuatro paredes. ¿Será que lo que ellos vean los va a convencer realmente que vale la pena seguir a Jesús? ¿Será que lo que van a ver dentro de tu casa, de lo que van a escuchar dentro de tu casa, los va a convencer de cuán importante es conocer a Dios, es seguir una vida cristiana? El mensaje más potente que nosotros podemos dar, en primer lugar, está dentro de nuestra casa, hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, entre hermanos. Ese es el mensaje más poderoso de que realmente somos cristianos y Jesús vive en nosotros. Hay algún otro texto interesante que quiero compartir con ustedes, que está aquí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y aquí está nuevamente ese énfasis que quiero remarcar aún más, que Jesús mismo lo dice. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 15, nos dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense ustedes, dos cosas importantes. Primero, el Señor dice: tú eres la sal de la tierra. Tú tienes que dar el sabor agradable. Tú tienes que dar eso que produce un placer, sentir al paladar. Pero esa sal primero debes darla dentro de tu casa, dentro de tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, para que de esa manera
puedas compartir luego esa sal a las personas que están alrededor, las personas que están a tu lado, los vecinos que están ahí en tu departamento del lado, al frente, abajo, arriba, en las casas que están alrededor que te rodean. Ellos deben percibir que hay un sabor diferente en tu hogar. Pero luego el Señor pone otro ejemplo, dice, tú eres la luz, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Y luego añade lo siguiente, que esto es lo que a mí me llama la atención, dice que nadie esconde una luz, sino que la pone para que alumbre a todos los que están, ¿dónde? ¿Afuera? No. Dice, esa luz está puesta allí para que alumbre a todos los que están en la casa. En la casa. El Señor quiere que tú seas una luz en primer lugar para los que están en la casa. Tú debes alumbrar con la luz del Señor dentro de la casa. Y bueno, como estamos hablando de la situación que está pasando a veces dentro del hogar, yo creo que Jesús adelantó un poquito a estas cosas y nos escribió lo siguiente. Y está aquí en el versículo 21 de Mateo capítulo 5. Busquen, por favor, acompáñenme. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús nos habla de un mandamiento aquí, el mandamiento no matarás. Pero Él lo amplía de una manera increíble, porque ninguno de nosotros puede decir, yo he asesinado, matado a alguna persona. Jesús no está hablando de ese asesinato, sino del asesinato psicológico, que a veces ocurre dentro de casa. Ese asesinato psicológico que está llevado por malas palabras, por respuestas mal dichas, o simplemente por indiferencia, por la ley del hielo, por no tomar en cuenta. Eso es matar también psicológicamente a una persona. Y Jesús lo condena claramente. Es por eso que el Señor nos llama, dice, a reconciliarnos. Ahora lo que dice aquí es más fuerte aún. Porque dice, si tú recuerdas, vas a ofrendar algo a Dios, que quieres dar tu ofrenda a Dios. Pero tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tengas algo contra tu hermano, sino que tal vez alguien te ha dañado a ti. Entonces tú, entre comillas, que eres la víctima, debes ir y buscar reconciliarte con tu hermano. Fíjate cómo el Señor cambia el orden de las cosas, es increíble cómo Él nos pone en otro plano totalmente diferente. No dice, tú que le has dañado a otro, anda tú y arréglate con tu hermano, sino que si es que alguien te ha dañado a ti, entonces tú anda y reconcíliate. ¿Saben? Es importante que en este tiempo que estamos encerrados dentro de casa, que estamos rodeados, ¿cierto?, los unos con los otros, pidamos la presencia de Dios cada día, el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que el Señor nos haga ser verdaderas sales de la tierra y verdaderas luces dentro de casa, para que así, como dice el Señor, los hombres sean impactados por el mensaje que ven en nuestro hogar, en nuestra familia. Y si tenemos que reconciliarnos porque alguien nos ha dañado, tenemos que ir y pedir perdón. Puede ser que en estos días, a lo mejor hoy mismo en la mañana, o anoche, o durante esta semana, alguno de ustedes dijo algo que fue doloroso y triste para alguno de los miembros de la familia. Y eso los ha distanciado. Pues yo quiero decirte que por eso el Señor te mandó este mensaje hoy. Porque es necesario que nosotros nos podamos reconciliar, estar en paz, que podamos ser sal dentro de casa, que podamos ser luz dentro de casa, para que así las personas que nos rodean
sean impactadas por el mensaje del Señor. Efesios capítulo 4, el versículo 31 en adelante, 31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Hay amargura en este momento en tu corazón por alguna palabra que recibiste o por algo que tú hiciste? Dice el Señor: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda malicia. El Señor te pide a ti que hoy mismo, en este momento, puedas buscar en oración, reconciliarte con aquellos que están a tu lado y buscar, dice aquí, lo siguiente: antes sed bondadosos los unos con los otros, sed misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como también el Señor os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Finalizo con un texto que me llamó la atención, que está aquí en el libro deseado de todas las gentes, en la página 115. Hablando sobre el testimonio que debemos dar, dice lo siguiente, página 115. Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres, y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. ¿Escuchaste bien? ¿Cuál es la mejor manera que podemos predicar el Evangelio? Dice que una de las maneras más eficaces para ganar almas consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. El carácter de Jesús. ¿Cómo ves a Jesús? Es bondadoso, es misericordioso, es paciente, es justo, ¿cierto? Es amor. Su carácter debemos ejemplificarlo, dice, en nuestra vida diaria. Es decir, en todas las actividades del día a día nosotros debemos reflejar a Jesús. Luego continúa diciendo lo siguiente: nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. ¿Escuchaste bien? Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que nosotros somos. Tenemos que vivir lo que significa el cristianismo. Nuestra vida va a ser una tremenda predicación. Y termina con lo siguiente. Dice: los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Tal vez no tenemos tanto conocimiento de la Biblia para poder enseñarle a otros la palabra de Dios. Tal vez nos sentimos insignificantes para poder explicar las profecías. Pero la mayor predicación, dice aquí el Señor, algo que nadie puede contradecir de nosotros, como dice aquí, es una vida de amor desinteresado. Ese es un argumento que nadie puede contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo. Una vida consecuente. Si tú predicas del amor de Jesús, si tú predicas de la mansedumbre del Señor, si tú predicas de la paz, tú tienes que vivir la mansedumbre, tú tienes que vivir la paz, tú tienes que vivir el amor. No puedes predicar y enseñar una cosa que tú no vives. Y para poder vivir aquella experiencia,
La única manera de cómo hacerlo es que cada día debes encontrarte con el Señor. Cada día debes decirle al Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo llene mi mente, llene mi corazón, que mis acciones sean un reflejo de tu presencia en mi vida. Dice finalmente la sierva de Dios que cuando nosotros vivimos esta experiencia, no solamente será una bendición para los que nos rodeen, sino que será la mayor bendición para nosotros mismos. Podemos experimentar lo que significa una verdadera felicidad y un gozo de servir a los demás y de vivir como Cristo vivió. Venid y ver, ver para creer. ¿Qué es lo que están viendo los que te rodean en tu vida hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos vean en tu vida? ¿Qué vas a reflejar hoy? ¿Qué es lo que los vecinos van a ver en tu hogar? Ojalá que la presencia de Jesucristo hoy pueda reinar en tu vida. Hoy puedas reflejar lo que significa servir al Señor. Ese es el mensaje más potente que tú y yo podemos dar. Te invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú has hablado a nuestros corazones. Tú has enviado un mensaje que tal vez necesitábamos hoy escuchar. No basta simplemente con conocer toda la Escritura para poder presentar un mensaje a los demás. Lo más importante es que nosotros mismos somos el mensaje. Nosotros mismos somos la predicación. Nuestra propia vida es lo que más fuerte habla sobre lo que nosotros creemos. Padre Celestial, yo te ruego en este momento que tú bendigas a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, a cada hija, a cada hermano, o si alguien está solo en este momento, bendícelo igualmente en este mensaje, que es necesario, Señor, que nosotros realmente seamos sal de la tierra y seamos luz no solamente para el mundo, sino para los que están más cerca de nosotros. Si es necesario en este momento pedir perdón, reconciliarnos o buscar, Señor, la paz, ayúdanos a hacerlo, porque esa es la mayor predicación que podemos dar. Que nuestros vecinos, que los que nos rodean, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros compañeros de estudios, no necesariamente escuchen de nuestras profecías, de las profecías que conocemos, sino que vean en nosotros el carácter que representa a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, y que este día sea un día de paz, de amor, en cada uno de los hogares de tus hijos. Es lo que pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en este sábado y que este mensaje lo pongamos en práctica en nuestros corazones. Amén. De una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin.
soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol